Así que Dios le bendiga. Quiero hablarles un poquito sobre los dones, los talentos y ministerios. Sucede que lo primero que tenemos que quitar del medio son los talentos, porque mucha gente malinterpreta los talentos en la Biblia con la parábola de los talentos. Jesucristo le dio, el hombre que se fue en Mateo 24 y el dueño le dio un talento a uno, dos talentos a otro y cinco talentos a otro. Confundimos los talentos que están en ese momento como los talentos como es una capacidad innata. Por ejemplo, un talento para el canto, un talento para hablar, un talento para correr, un talento para pintar. A esos talentos que a veces son innatos se les llama dones, pero son diferentes a lo que se llama dones espirituales. Un talento en la Biblia, la mejor comparación con el talento de la Biblia tampoco es dinero. Le dio un talento a otro y dos a otro y después al que tenía más lo multiplicó. O sea, nosotros lo entendemos, algún grupo de teólogos, como funciones que Dios te da, roles. Por ejemplo, vamos a decir que Mariutka o Marjorie tienen varios roles en su vida: esposa, madre, hija, estudiante, empleada. Esas son los roles que Dios le ha dado a Marjorie. Son como áreas de trabajo, más bien. Marjorie tiene un reto. Ella tiene que planificarse porque por más madre que ella sea, no puede ser madre mientras está trabajando. Cuando ella está trabajando es empleada y tiene que tratar de dar un 100%. Cuando es esposa, no puede ponerse guante y comenzar a pasarle jabón al esposo, a menos que no estén en el baño, pero tiene que ser esposa. Es su rol. Son roles que la gente tiene y que va desarrollando. Y cada uno tenemos que tratar de desarrollar lo que Dios nos permite, tratar de ser excelentes en cada área. Oye, el Señor me va a dar cuenta. Te di a trabajar en algo y no lo pudiste hacer. Ay, no, que yo sabía que tú no me ibas a decir que esto y lo otro. Yo no sé para qué tú me hiciste madre. Yo nunca supe hacer eso. Yo he conocido mujeres que no saben ser madre y no tienen atención por los muchachos, no lo buscan, no lo tratan y viven juntos, pero son extraños. Otras personas, porque dime tú, ¿qué tiene Dios que ver con dinero? El ejemplo dice, no, que no lo multiplicaste, no se lo diste a los cambistas, pero el Señor no está hablando de dinero, sino de trabajo. Por eso, sin embargo, tenemos que hablar la diferencia entre un don y un ministerio. Eso sí, un don, para que ustedes tengan la idea, la Biblia dice en Primera de Corintios, en el capítulo 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Los dones son regalos que Dios nos da. Repito, un don es un regalo que Dios te da. Y vamos a trabajar los dones dentro de un momento. Por ejemplo, el don de sanidad, el don de fe, el don de dar, el don de exhortar. El Espíritu Santo te unge con ese don, el don de aconsejar. Pero el ministerio, tenemos que también hacer la diferencia. El ministerio es más bien una responsabilidad para grupos. Ay, lo dijo. El don es algo personal. El ministerio es para servir. Repito, el don es personal. Yo lo ejerzo yo, con Dios y yo. Pero el ministerio es una forma para servir a los demás. Por eso
tenemos que saber analizar cuál es esa diferencia. Los dones existen según Primera de Pedro 4. Léanse eso. Primera de Pedro 4, lo van a anotar y si tienen que ver el video de nuevo, lo pueden ver. Los dones son para servir a Dios, ministrar personalmente a la gente y engrandecer el reino de Dios. Si yo tengo un don de profecía, eso es, o un don de discernimiento de espíritu, o tengo un don de ciencia, es para yo servir a Dios, servir a mis semejantes y engrandecer el reino de Dios. O sea, si Mariuca tiene don de ciencia y Mariuca me dice a mí, me habla, doctor, yo sé que tú estás pasando, el Señor me reveló que estás pasando por una situación, el Señor me reveló que te quieren quitar el carro porque estás atrasado, o el Señor me reveló que tú tienes una enfermedad en un ojo, o que tienes una hija rebelde. Mariuca tiene un don de Dios, pero nunca en la vida ese don es para que Mariuca se crea más que yo, ni más que nadie. Porque es un don de Dios. Es un regalo que Dios te dio. Es un regalo que el Señor ha puesto en tus manos. Pero ¿para qué? ¿Para qué son los dones? Son para hacer, para trabajar en la obra de Dios. Es como Dios te está dando la oportunidad de representarle. No es para que te agarres una tarjeta personal y le ponga profeta Mariuca Díaz. Se ve ridículo. O que ella ponga en su Facebook, profeta Mariuca Díaz. En serio. No, eso es algo que está fuera, porque a toda esa gente, a los que eran profetas, había que sacarlo. Ellos no andaban haciendo, como no sé cómo dicen en Venezuela, en mi país dicen no le andaban haciendo bulto, ni había que tratarlos especialmente. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de los dones? Piensen en esta pregunta, objetivo de los dones. La Biblia dice en Efesios 4 al 16, pero ahí, lea la carta completa. Eso de estar leyendo versículos, eso atrás. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, ni seamos engañados por hombres sin vergüenzas que quieren engañarnos, empleando artimañas del error, sino que nosotros podamos ayudarnos a crecer mutuamente. En otra palabra, Dios usa a Tania para edificarme, a Moraima, a Claudia, a Mayra, a Marjorie. En la iglesia no hay una persona que tenga todos los dones y todos los ministerios, pero tampoco un don es superior a otro. ¿Qué quería el Señor, según Pablo? Perfeccionar el grupo de la iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia soy yo. Llegar a la unidad espiritual, crecer en la estatura de Cristo, crecer para que ninguna doctrina nos saque de la base de Cristo y para ser edificados en el amor. Ahora bien, hay dones que la gente no ejecuta. Y la Biblia sí es clara en el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago 4, que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora bien, si nosotros calculamos esto, dice la palabra, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué? Porque si Dios te da un don, Dios quiere que tú lo uses. Y vamos a hablar cómo yo sé qué dones yo tengo. Estos son los dones
Estos son los dones que la Biblia reconoce. Les voy a decir ahora una lista. Les voy a dar una lista de, por ejemplo, hay 3 listas de dones y ministerios en la Biblia. Repito, hay 3 listas de dones y ministerios en la Biblia. Hay una en Primera de Corintios 12, hay una en Romanos y hay otra en Efesios. Primera de Corintios 12, una en Romanos 12 y una en Efesios 4. Por eso es que yo le digo a la gente que lean la Biblia en orden cronológico para que sepan cuando, que muchas veces la Biblia como está presentada a nosotros está desordenada porque las cartas de Pablo la pusieron de tamaño de mayor a menor. Sin embargo, Pablo le escribió las cartas a diferente tiempo y la carta de Primera de Corintios no fue ni la segunda, ni Romanos fue la primera, ni Efesios fue la tercera. Pero tenemos palabra de sabiduría. Si usted se encuentra, y vamos a, para que usted vaya haciendo una nota y vaya diciendo, ¿lo tengo o no lo tengo? Si usted puede conocer los planes de Dios en las circunstancias que está la iglesia y usted tiene la guía del Espíritu Santo, según dice Santiago 1:1, si usted tiene palabra de sabiduría, usted tiene palabra para guiar a otras personas. Pero recuerde, dice la Biblia en Efesios, en Proverbios 18, que no hay nada que se vea más estúpido que una gente tonta dando una opinión. Pero si Dios te permite a ti que tú puedas darle palabra de sabiduría a una persona, no la confunda ni con don de ciencia, ni con profecía. Hay mucha gente que tiene don de ciencia, yo le voy a decir ahora lo que es palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Es una capacidad para recibir información de verdades bíblicas escondidas para la edificación de la iglesia. Podemos descubrir verdades, podemos encontrarlas y podemos, wow, Dios le revela cosas a la gente sobre ellos. Eso es palabra de ciencia, no es profecía. Si en la iglesia alguien te dice algo, por ejemplo, Mariutka, Dios tiene un plan contigo, usted diga, yo lo sé, lo tiene con todo el mundo. Dios te dice que te esfuerces, que te orientes y wow, que seas valiente. Tú le dices, eso se lo dieron a Josué. Mira, porque el Señor tiene planes contigo de prosperarte. Tú le dices, eso no es a mí, eso fue al pueblo de Israel. Y la gente que estaba en contra tuya tendrá que humillarse. Eso es un chisme. No me estás profetizando nada, ni me está dando palabra de ciencia. Por más rabacucu que diga y Rambo saca la basura, Kawasaki, Yamaha, no le crea que no tiene ni don de ciencia ni profecía. Están inventando para que Mariuca le floje un cheque y los invite a cenar, porque como ella fue bien vestida, a ella que le van a dar esa palabra. El don de profecía, el don de sabiduría y palabra de ciencia son diferentes. Palabra de ciencia es cuando Dios se mete en la gente, Dios permite que una persona pueda hablar cosas que son conocidas solamente entre una persona y otra. La fe, el don de fe. El don de fe no es la fe regular, sino que es una fe para creer grandes cosas. Le voy a dar un ejemplo. Yo creo, claro, si Dios te dio un don, tú no tienes por qué esconderlo. En mí ustedes verán algunos dones que Dios ha manifestado, pero yo sabía que venía para Estados Unidos. Yo tenía esa fe. En la casa que yo tengo, es una casa de 3 pisos, señores, y se paga todos los meses. Y yo no sé, porque yo tengo fe que se va a pagar. Y yo tenía fe que iba a tener los hijos que tengo, que iba a tener, yo tenía fe
cosa que yo no puedo explicarla, porque es una fe así, una fe sobrenatural que Dios me la regaló. Pero dice la Biblia que el que quiera dones, que se lo pida al Señor. Don de sanidad. El don de sanidad es orar por una persona y la persona se sana, sea físico o emocional. Usted puede sanar a una persona emocional, ya sea que usted le imponga las manos o usted ore por ello, aunque todo el mundo debe orar los unos por los otros. Pero hay gente que tiene un don de sanidad terrible, que te duele algo y de inmediato la gente se sana. Sí, milagros. Que es el otro, es el otro don, porque además de sanidades, también suceden milagros. Un don de milagros, de pedirle a Dios cosas increíbles. Por ejemplo, yo iba por la calle un día y un policía me paró y me puso bueno, me puso 3 multas y algunas de ellas, según él la puso, yo iba a caer preso. Cuando el, yo tenía una cita con migración para mi ciudadanía antes de la cita con la corte, antes de la cita por los tickets. Cuando yo estaba orando, yo le pedí, Señor, haz un milagro. Y yo me fui a la corte un día cualquiera y yo estaba en mi mente mirando al lado de la corte, hay muchas oficinas de abogados. Pero el Señor, yo sentí en mi corazón que me dijo, entra solo, que yo voy contigo. Yo fui y pregunté por el fiscal y el fiscal estaba en una oficina, tiene una secretaria delante. Yo le expliqué a la secretaria los tickets, se lo enseñé y le dije el problema, y le dije, no le hablé bueno, yo creo que sí, le dije, yo tengo una cita en migración para mi ciudadanía y yo quiero ver si esta cosa, ¿qué se puede hacer con esto? Pues déjeme decirle que la secretaria salió porque sabe que en migración aquí te averigua hasta de qué tamaño son las uñas de los pies tuyos. Cuando ella sale por la ventanita y me dice el fiscal que su caso está desestimado. Váyase, que tenga buen día. Yo salí de ahí con mi milagro hecho. Me imagino qué cara tuvo el policía el día que él fue a la corte en su agenda, que tenía que ir a la corte para pelear contra mí ese día. Ese es un milagro. Señores, es un milagro, no es un milagro. Yo he tenido otros milagros. Yo he visto milagros. Amén, amén. Yo he tenido milagros en mi vida. Bueno, la vida para mí es un milagro y muchas cosas que yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Hay otro don que es el don de profecía. El don de profecía tiene que ver con la palabra profética del anuncio de Cristo. Oiga bien, los profetas del Antiguo Testamento daban anuncios que tenían que ver con la paz, con el juicio de Dios o con la proclamación del Mesías. Oigan bien, el profeta no está para llamar casa ni carro. Porque ustedes saben que soy una persona medio al revés, porque yo no le creo a nadie, porque yo tengo que creer en Dios y en la palabra de Dios. En la Biblia yo no vi a nadie que dijo, y el Dios te va a dar un carro, yo te veo con un carro, yo te veo con una casa, yo te veo. Son los brujos que hacen eso. En mi país, todas las brujas le dicen a las mujeres, yo veo un hombre indio detrás de ti, un moreno bello. Y claro, todos son morenos y bellos en República Dominicana. Entonces, el profeta no está para decirte cosas personales, a menos, Mario que se ríe, a menos que no sea una profecía. Hay profetas que te dicen,
te van a visitar. Va a venir un hombre y te va a visitar y te va a decir esto y te va a decir lo otro. Eso es una profecía. Y dice la palabra que tú tienes que ver el profeta si se cumple o no se cumple. Ahora bien, mucho cuidado con los profetas que son emocionalistas. Yo puedo llegar a una iglesia y decir, yo veo esta iglesia creciendo, yo veo 300 miembros en esta congregación, esta iglesia va a crecer mucho, pastor, yo la veo bien crecida, mire, 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 mire. Es mentira, eso ellos están para que el pastor le dé ofrenda. Sí, yo sé que hay pastores, hay profetas que van a ver este video, pero nada, llámenme, llévenme a la corte. Llévenme a la corte que yo no tengo problema. Como dicen por ahí, como diría Mayori, yo no le debo a nadie. Este don me lo dio el Padre y lo que Él me ha dado, eso es. Así que, señores, otro don, estamos en los dones todavía, tenemos el don de discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu. Oye, Mariuca y Marjorie, que yo creo que ustedes tienen este don. El discernimiento de espíritu te permite identificar herejías, espíritus de engaño y falsedades puestas en la boca de personas cristianas o no cristianas. El Señor te permite discernir algo que está mal. Y tú lo dices, no, eso no es así, eso está mal. Eso no tiene base bíblica. Y tú te quejas de algo que está pasando en una congregación porque Dios te da el discernimiento y te dice que hay algo de engaño. Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, ahora mismo le voy a decir, miren, ustedes tienen que darme un dinero porque yo los estoy ayudando, yo les estoy dando cobertura. Mariuca, yo te estoy dando cobertura y Marjorie, Mayra, pastora, yo quiero darle una cobertura a usted, tiene que mandarme un dinero mensual. Impío, cuando la cobertura la da el Espíritu Santo. No yo. ¿Qué soy yo para darte cobertura? Yo te puedo dar un consejito, una orientación, reunirme contigo, darte ánimo. Yo puedo cumplir la palabra, como dice la Biblia, exhortándose. Yo soy tu padre espiritual, Marjorie. Yo soy tu padre espiritual. Pero ¿qué eso cuando tú le dices, no, pastor, mi padre es Dios? Y dice la palabra, no llames a nadie padre. Pero no está hablando de padre terrenal. Está hablando de llamarlo como en el sentido espiritual. Tú le dices, no, cuando usted tiene un discernimiento de espíritu, pídanselo al Señor. Es donde usted se da cuenta de todas las falsedades. Cuando Dios me reveló a mí, por ejemplo, todas las religiones la inventaron un grupo de gente, la mayoría aquí en Estados Unidos. Todos los nombres lo inventó un hombre. Pentecostal lo inventaron en 1905. Bautista lo inventaron en el 1800 tanto. 900, sí. El luterano lo inventó un tipo. Evangélico lo inventó un tal Jonathan Edwards. Todas esas cosas. Adventista lo inventó un tal Miller. Los testigos lo inventó. Todos eran cristianos que se llenaron de sus propios versículos bíblicos, agarraron un paquete de versículos bíblicos e hicieron su negocio. Pero el espíritu, el que tiene, pidan eso, escriban amén si van a pedir ese don. El discernimiento de espíritu te permite identificar las herejías y las malas palabras que salen de la boca de personas. Hasta que yo te diga cualquier cosa. Si yo te digo a ti un texto fuera de contexto, el Espíritu de Dios te va a decir, Él está manipulando las escrituras. Y eso me convierte a mí en un abusador espiritual. Un abusador espiritual causa daños emocionales, morales y físicos a sus víctimas. Porque usted hasta úlcera le da de tanto abuso que cometen contra usted.
Hay gente que se ha divorciado, se han dejado de los esposos por el abuso de un líder que te dice, usted tiene que estar aquí, porque usted tiene que estar aquí, porque usted tiene que estar aquí tal día, tal hora. No importa, porque esta es la casa de Dios. Esta es la iglesia. La iglesia soy yo. Y la casa de Dios, dice la Biblia, que el templo del Espíritu Santo, Dios soy yo. Santo. Ay, mi madre. Se pueden ir las que estén asustadas, yo no tengo problema. Se pueden ir y que Dios la bendiga si esto está muy profundo. Hay otros dones, como por ejemplo, el don de lengua. El don de lengua no tiene que ver nada en lo absoluto con el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés lo que ellos recibieron fueron idiomas para hablarle a la gente que estaban ahí. Por eso, en Hechos 2, en Hechos 2, la palabra dice que la gente decía, pero ¿cómo es posible que estos galileos estén hablando en nuestros idiomas las maravillas del Señor? Ya, no están hablando rabacuco ni nada por el estilo. Estaban hablando las maravillas del Señor en sirio, en fenicio, en árabe, hasta en español estaban hablando esa gente. Digo, el español no existía en ese tiempo. En los idiomas actuales, porque había mucha gente, judíos, pero que ya Jesucristo en Hechos 1:8 se lo había profetizado, le dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. En otra palabra, hablarán de mí. Cuando llegó el día del Pentecostés y el día después que Jesucristo se fue, entonces se soltaron los idiomas. No fue el don de lengua que llegó ahí. El don de lengua es un don que Dios le da a la gente para que su espíritu se comunique con el Espíritu Santo. Entonces, pero a veces tienen mensajes del Espíritu a la congregación. Ahora bien, por toda la palabra está bien claro de que si no hay intérprete, el que está hablando lengua tiene que callar. Porque nadie lo entiende. Nadie lo entiende y como nadie lo entiende, no tiene nadie. Pablo lo dice muchas veces en Primera de Corintios, en el capítulo 14. No hable lengua si nadie te está interpretando, porque tú te estás edificando solo y está interrumpiendo el servicio. Es que si de repente Mayor empieza a adorar a Dios en un idioma angelical o en alemán o en ruso y no hay quien la interprete, ella no está haciendo nada. Entonces, hay otro don que hay unos ministerios, por ejemplo, o bueno, yo diría un don de los apóstoles. Los apóstoles son las personas, según la Biblia, que iban fundando iglesias, iban a predicar la palabra e iban confirmando creyentes. Ahora mismo la palabra apóstol se usa para otras cosas que no están en la Biblia. Usted puede analizar un apóstol cualquiera y de sus funciones, usted puede decir cuáles están en la Biblia. Pero si usted tiene don de discernimiento, usted se va a dar cuenta de que la mayoría de los apóstoles sencillamente tienen un título, algunos se hacen ricos, otros no, otros están bien pobres, pero no es así. Un apóstol es una persona humilde, humilde. ¿Te choca la palabra? Sí, es una persona humilde que va levantando iglesias o confirmando. Después están como ministerio los maestros, que es la capacidad que Dios te da para enseñar su palabra. Yo creo que tengo ese don. ¿Quién se atreve a decir que sí? Yo creo que tengo el don de maestro, el don de enseñanza. Que Dios, pero el maestro está ahí para trabajar verdades bíblicas. Pero hay otro ministerio
que está en las dos listas, que es el ministerio de ayudar o de dar. Hay gente que no puede dar, hay gente que no puede ayudar, hay gente que no pueden contar con ellos para nada, porque no saben, no tienen el don. Hay gente que no sabe ayudar. Hay gente, pero hay que pedirle, Señor, ayúdame a dar. Que usted ore, Señor, ayúdame, dame para dar. Y el Señor te va a dar para dar. Cada vez que me llama un pastor de uno de esos países, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, y me dice, ay, pastor, mándeme, y digo, ay, mi hijo, ora para que Dios me dé para darte. Ahí, en esa lista se va a encontrar con un ministerio que se llama administración, que es repartir. Dios te pone a servir a la gente, repartiendo, ayudando, limpiando la congregación, sirviendo las croquetas un día. Te permite ayudar en la congregación en cualquier cosa, un ministerio, o brindando tu casa para un servicio. Están pensando, o vean el video más tarde, otro día, para que vean qué yo tengo, qué Dios me ha dado. Hay que orar y decirle, Señor, revélame, déjame ver claro cuáles son los ministerios que tiene para mí. ¿Cómo yo me doy cuenta de los ministerios? Porque el ministerio me da paz. Me da paz hacer eso. No todo el mundo tiene un don, pero tiene otro. Dice la palabra que a todos Dios nos dio dones. Hay un ministerio que van a ver que es el de la exhortación, dar palabras de ánimo, consolar e interceder por otro. El ministerio de exhortación que Dios le ha dado a Moraima, por ejemplo, que es un ministerio para hablarle a la gente verdades que le den ánimo. Es como si ella anduviera con un pañuelo dándole ánimo a la gente para que echen para adelante, no sabiendo la gente que a veces Moraima está pasando por un problema y te tiene que aconsejar a ti en ese mismo problema, porque ella tiene el don de exhortación y Dios le dice que te ayude a ti y ella que se olvide de su problema. Pues Moraima, eso no me lo reveló carne ni sangre, pero gracias al Señor por el don de ciencia. Alaba, adoptada de Dios. Hay un ministerio que es de, de presidir, de liderar. Ya ustedes saben lo que significa. Ya ustedes saben más o menos de presidir y liderar. Hay algunas personas que tienen para ayudar a los santos a dirigirlo. Que Dios te permite dirigir un grupo, que te permite dirigir unas personas. Dios sabe lo que hace contigo. Hay un don que se llama el don de misericordia. El don de misericordia es compasión. Es compasión. Lo pueden ver en Lucas 10, del 25 en adelante. Es tener una compasión, no pena, porque el que tiene pena no hace nada con eso. El que tiene pena no hace nada con la pena. Sin embargo, nosotros podemos entender que el que tiene compasión actúa en base a lo que siente. Si tú ves un necesitado y te da pena y tú no haces nada, es solamente pena. Pero si tú haces algo, es compasión. Tenemos otro don o ministerio que se llama evangelista. Sabemos lo que es. Se trata de ir y predicar el mensaje de Jesucristo. Muchas iglesias, muchas millones de congregaciones, no iglesias, cometen el error de llamar evangelista a una persona que viene a romper y a decir y a hablar. Vamos a invitar al evangelista cualquiera. Los evangelistas no están para predicarle a los cristianos. Ahí lo digo. Los evangelistas no están para predicarle a los cristianos. Evangelista es aquel que lleva el evangelio públicamente a las personas que no conocen de Dios. O sea, si ve un evangelista, si le dicen, vamos a invitar al evangelista tal, dígale, ¿dónde es la campaña? ¿Dónde es la campaña? ¿Dónde vamos a tener la campaña? Que viene el evangelista fulano.
Si no, usted está invitando a un hermano que viene a predicar. Usted está invitando a una persona, no le diga evangelista, no. Eso lo ponen en tarjeta. Evangelista Carlos Pérez. ¿Sabe? Tenemos los pastores, los pastores. Los pastores son un ministerio más dentro del grupo de los ministerios. No es especial más que los demás. El pastor es una persona con una capacidad para liderar y cuidar a la iglesia. Pero los pastores pueden ser ladrones, salteadores. Hay una gente que usa mucho el versículo en Juan 10. Juan 10 dice el Señor: el ladrón vino para robar y matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida eterna. Vuelvo y siempre voy a decir, agarrar un versículo fuera de contexto para formar un pretexto y manipular a los ineptos. Jesucristo está hablando de los líderes y pastores que están en esto por dinero. Por eso dice el Señor Jesús, estoy tratando de leer el capítulo en mi mente: yo soy la puerta. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Hay personas que no entran al liderazgo, a tratar con las ovejas, por temor a Jesucristo. Ellos no conocen a Jesucristo. Por eso dice Jesús, muchísimo de lo que son asalariados, gente que por dinero, pero cuando ven el lobo, por eso dice el Señor, cuando ven el lobo salen corriendo. Entonces, el diablo no puede ser el ladrón y también ser el lobo. Cuando ven el lobo, salen corriendo y el lobo se come y maltrata a las ovejas. Claro, Juan 10 termina la gente queriendo matar a Jesús, porque el Señor estaba hablando con un grupo de fariseos y le estaba dando, como dicen en República, por el pelón. ¿Cómo puedo yo descubrir mis dones espirituales? Los dones espirituales, primero, hay que orar fervientemente para que Dios te revele en qué Él quiere que te sirva. A veces hay personas que viene una persona y te dice, tú tienes tal don, tal talento, y tú no lo ejerces porque tienes temor, pues entonces Dios no te lo ha dado o no te lo ha revelado a ti. Entonces, por más que la gente te revele algo, habla con Dios que te revele de una manera clara, porque Dios no es un Dios de confusión. Estudia la palabra, léete Primera de Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, y trata con Dios en oración. Haz la lista y di, Señor, yo creo que tú me has dado el don de servicio. Pues, Señor, ayúdame, dame las oportunidades para servir. Hay personas que son mandados a hacer algo. Tú eres evangelista. Dios te ha llamado como evangelista, pero tú nunca le has predicado a nadie en la calle. Entonces tú nunca has sido evangelista. Dios te tiene un llamado como exhortadora y tú no aconsejas ni siquiera a tu abuela. Por eso yo puedo pedirle, la palabra dice, pidamos los dones. Póngalo a prueba, involúcrese y desarrollese. Hay gente que yo le he visto que dice, usted es profeta de Dios. Wow. Wow. ¿Quién te lo dijo? Dios me dice que usted es un profeta. Entonces Dios tiene que confirmármelo. Dios tiene que probarme, darme las oportunidades. Si Dios lo aprueba y si yo siento la confirmación. Si tú tienes el don de servicio, tú vas a querer servir. Si tú tienes cualquier don, si tú tienes el don de misericordia, de liderazgo, de soltar, de ayudar, de enseñar, el don de interpretar la lengua, el don de milagro, el don de sanidades, va a haber confirmación al lado tuyo. Porque tú vas a querer orar por una persona y va a ser sano. Vas a pedir un milagro y se va a operar. Entonces, estoy yo decidida o decidido a comprobar ese deseo ardiente y lo quiero hacer para la gloria de Dios.
Si yo quiero hacer eso para la gloria de Dios, entonces el don está ahí. Tengo que practicarlo y adiestrarme. Hay mucha gente que cree que un ministerio es un título profesional, cuando la verdad, un ministerio es una oportunidad de servir. Por eso dice 1 Corintios 12, a cada uno le da la manifestación del Espíritu. A uno es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, de hacer milagros, profecía, discernimiento, lengua, interpretación de lengua. Pero todo por el mismo Espíritu. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros. También puso los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pero no todos van a hacerlo todo. Somos un cuerpo. Eso dice, y Romanos 12 lo dice. Cada quien usa el don que Dios le ha dado. Según el don, la gracia que Dios le ha dado, dice Romanos 12. Si usted tiene profecía, úsela. Servicio, enseñanza, exhortación, reparte, preside. Pero dice, ámense sin fingimiento, ámense los unos a los otros, prefiriéndose unos sobre los otros. No sean perezosos. Sírvanle al Señor, sufran conjunto y oren todo el tiempo y compartan necesidades. Bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con lo que se gozan. No paguen mal por mal, pero nada más queremos leer a veces lo que nos conviene. Por eso es que le digo a la gente, léelo entero el capítulo. Efesios 4 dice que el Señor nos constituyó en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué Dios te ha dado? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Y concluyendo, si Dios te ha llamado, tienes que prepararte. Porque no es verdad que Dios te da el don de exhortación y tú vas a salir a exhortar sin preparar. Eliseo duró 10 años atrás de Elías. Los apóstoles duraron 3 años y medio atrás de Jesús. Pablo pasó muchísimo tiempo cogiendo clases antes de hacerse apóstol. Todo en la Biblia pasaron por un proceso. José esperó 27 años para sentarse al lado del faraón. Señores, y hay gente que alguien viene y le dice, tú eres tal cosa, y al otro día ya quieren tener el cargo, el rango y las estrellas en el hombro. Aunque no sea en la universidad que yo dirijo, usted tiene que estudiar. Otras veces, si usted siente que Dios le ha dado un llamado, si Dios le tiene un llamado, búsquese un mentor. Una persona que usted ve que tiene ese don y dígale, ayúdame. Que sea un mentor que tenga ese don. Una persona que tú quieres emular. Emular significa una persona que tú quisieras ser como esa persona. Y ahí esa persona te podrá decir, lo tienes o no lo tienes, porque la persona lo tiene y tú puedes servir a Dios de acuerdo a lo que Dios te llama. Así que, amados, así conoce uno sus dones, sus ministerios y podemos operar de acuerdo a la voluntad de Dios. La Universidad Teológica Interamericana ofrece muchas oportunidades para que tú perfecciones, como dice la palabra, nos podamos perfeccionar.